Entonces Santiago les está exhortando, les está animando a los hermanos de aquel entonces para que dejen de hacer ciertas cosas que de pronto se estaban volviendo costumbre y que en su momento es bueno parar y examinar qué estoy haciendo. La persona que corre y corre, ¿no? Como que se sube a un carro y le pone, ¿no?, a toda velocidad, no piensa las cosas, no medita las cosas. Es bueno que nosotros seamos personas que al amanecer demos gracias a Dios por el día y meditemos cómo fue el día de ayer y cómo estamos pensando hoy día empezar. Desde luego la mejor manera para empezar el día es ponernos en las manos del Señor. Y entonces examinar cómo estoy como padre haciendo las cosas. Para los padres, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy haciendo las cosas como hijo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas como empleador o empleado de un hogar, de un trabajo? ¿Okay? ¿Cómo estoy haciendo las cosas para los estudiantes, como estudiante o como maestro? ¿Cómo estoy haciendo mi servicio al Señor dentro de la iglesia? Es bueno, de momento, detener el coche, detener el carro y estacionar, parar y ver cómo estamos haciendo las cosas y no actuar a lo loco. Y entonces Santiago hace una evaluación de lo que está ocurriendo a su alrededor y ve que hay cosas que, aunque parecen buenas, no lo son. ¿Por qué? Porque cuando ya una persona pasa por encima de otros, atropella a otras personas, no es el término que se usa, pasa por encima, ignora a los demás, no está bien. Hay que corregir eso. Nadie es más que otros. En el Señor somos iguales. Y eso entonces vamos a ir viendo del apóstol Santiago. Entonces, número 1, vamos a ver, vamos hoy a trabajar con la letra A, dice, ayudar a los oprimidos y necesitados. Y esto lo vemos en el capítulo 1. ¿Okay? Ayudar a los oprimidos y necesitados. Pero antes de entrar al punto 1, de hecho quisiera darme un espacio para leer Santiago 1, 5 al 6. ¿Okay? Permítame, por favor, a manera de introducción a estos 4 puntos, Santiago 1, 5 al 6. Y dice la palabra de Dios así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ya soy cristiano, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Ya soy padre, algunos, ¿no?, entran a ser padres. Ahí vi una bebé muy bonita, ¿verdad? De la familia Ceniceros, ¿verdad? Y a veces de pronto la pregunta, ya somos papás, ¿ahora qué hago? Una vez es la teoría, pero uno aprende en el camino, ¿no es cierto? Ahora tengo este puesto que asumir, ¿qué voy a hacer? Y esa es la pregunta. Muchos se graduaron la semana pasada y lo estuvimos celebrando aquí, y luego viene el cambio de nivel o lo que venga. Y la pregunta siempre de los niños, de los jóvenes, como de los graduados del seminario es, ¿y ahora qué? Cualquier cosa en la vida que uno emprende, ¿y cómo lo voy a hacer? Se casó una persona, ¿y ahora qué sigue en el hogar? Una persona encuentra un trabajo, se mueve a otro lugar, ¿y ahora qué? Y quisiéramos a veces saber las cosas, ¿no?, ya, de un solo porrazo, entenderlas todas. Pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana. O usted sabe qué va a pasar, yo no sé. Pero vivimos por fe. Caminamos por fe, no por vista. Y como cristianos tenemos que descansar en el Señor. Pero lo que sí podemos hacer es precisamente esto, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Okay? O sea que Dios no te está pidiendo cuentas, no está trazando con uno, a ver, yo te doy, pero luego ¿qué me vas a dar? No, Dios no funciona así, las cosas con Dios. Dios te las da las cosas así, a brazos abiertos, como se dice, ¿verdad? Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, más adelante.
Entonces, eso como una forma de introducirnos al libro de Santiago, porque es importante que Santiago da todas estas observaciones que ahorita vamos a ver, pero les dice, miren, al fin y al cabo, lo más importante no es hacer A, B y C y así al pie de la letra todo, sino pídele a Dios y Él te va a enseñar cómo hacerlo. Porque el creyente, el cristiano, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar qué tienes que hacer, dónde ir, qué decir. ¿Ya? Entonces, cuando tú vienes al Señor, así de una manera transparente, le dices, Dios, no sé qué hacer con mi vida. No sé qué sigue. Me están ofreciendo un trabajo aquí, me están ofreciendo un trabajo allá. Para algún jovencito, esta señorita está bonita, es cristiana, pero también hay esta señorita. Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Ahí, ¿qué hago? Dios te va a mostrar. Tienes que confiar en Dios. Y Dios se va a revelar a tu vida, pero pide con fe. ¿Ok? Y entonces, mis amados hermanos, eso es lo que Dios quiere, porque si no nos vamos a volver legalistas y vamos a querer hacer esto al pie de la letra. Y Dios no quiere personas legalistas, porque los legalistas sufren y hacen sufrir a los demás. Usted ha visto, en algunos lugares cuando uno se vuelve legalista, en alguna iglesia, no sé, uno, tenemos que hacer así, ¿quién dice que tenemos que hacer así? ¿Quién dice? Tú dices, porque te has puesto eso. Pero si escudriñas la palabra de Dios, muchas veces te vas a dar cuenta que estás viviendo bajo la ley más que bajo la gracia. Y eso no quiere decir que uno tiene que ser una persona descuidada y no le importarle nada, porque el amor a Dios te va a llevar a hacer lo correcto. ¿Ok? Y entonces, falta sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos de gotero, ¿verdad? De poquitas. No, ¿cómo da? Abundantemente y sin reproches. Así que, amado, esa es la clave cuando uno lee Santiago, porque si tú lo lees Santiago al pie de la letra y esto dice pastor, esto hay que hacer, o esto hay que hacer y no lo hacemos, y por qué esto no hay que hacer, yo digo a la gente, bájense, tranquilos que no nos va a dejar el tren, no, tranquilos, Dios tiene su tiempo. Ya se está introduciendo en lo que es el ayuno y la oración, se está introduciendo el evangelismo, se están introduciendo cosas nuevas para muchos hermanos. No, pero en mi iglesia anterior hacíamos esto. Muy bien, pues de repente, ¿cuántos años tenía tu iglesia? Eran 3 generaciones antes. Cuando se trata con personas nuevas, hay que ir en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y hay que confiar en Dios. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pedirle a Dios sabiduría y Él nos va a indicar exactamente cómo proceder, tanto de manera personal, familiar, como en nuestra iglesia. Entonces ya con eso en nuestra mente podemos ir ahora sí al punto 1, que nos dice ayudar a los oprimidos y necesitados, basados en el capítulo 1, versículos 22 al 26, que dice así la palabra de Dios. Entonces Santiago 1, 22 al 26, dice así. Santiago les dice ahí a las personas, dice, 21, ¿verdad? Por lo cual desechando toda inmundicia, 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no solamente hablar, sino también acción. Las palabras van acompañadas de acción. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Ok? Estoy leyendo otra versión ahorita. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, fíjense, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Okay? Entonces, hay personas que a veces piensan que son muy religiosas,
ya, por las cosas que hacen, pero a veces no controlan su lengua, como dice aquí, su forma de hablar. Y la religión que Dios quiere es, en el versículo 27, la religión pura y sin mancha o mácula, en este caso en mi versión, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Santiago se da cuenta que dentro de la iglesia hay personas que se ven muy religiosas o muy bien portadas. Entonces, en su apariencia son muy correctas, ¿ok? Tienen las palabras adecuadas, tienen la buena postura, ¿no? Y hacen y tratan de seguir la ley de la mejor manera. Pero también se da cuenta que por aquí hay huérfanos y hay viudas. Hay personas que están en necesidad. En aquel entonces, cuando una mujer quedaba viuda, prácticamente quedaba desamparada. ¿Ok? En ese entonces era muy difícil que una viuda salga adelante. ¿Ok? Porque así nomás no podía, de hecho, trabajar, no podía valerse por sí misma, necesitaba de ayuda de otras personas, por lo mismo de la sociedad de aquel entonces. Y los huérfanos, pues sabemos que eran aquellos que no tenían papá, que seguramente estaban en la iglesia. Entonces, Santiago divisa, él ve que hay gente que es muy bien portada, muy culta, muy buena en seguir la estructura de la ley y todo lo demás, pero ¿qué ocurre? Que también ve a estas personas andrajosas, a estas personas en necesidad, a estas personas que están sufriendo, y los que están aquí ni fu ni fa, no prestan atención a ellos. ¿Ok? Llegan a la iglesia, atienden bien, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y aquí están las personas que necesitan atención. Y pudiendo hacerlo, porque tenían la economía para hacerlo, se hacían los desentendidos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y entonces eso ocurría en aquel entonces y eso también puede ocurrir hoy en día. Por eso la palabra de Dios se aplica para aquel entonces, pero también se aplica para nuestro tiempo. De manera personal, primero, de manera personal, antes de mirar a otros lados, uno tiene que verse. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Se acuerdan lo que les decía? Examinarnos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Estoy siendo un cristiano solamente de apariencias? ¿O estoy siendo un cristiano de una fe verdadera, verídica, real? Okay. Y cuando uno lee la palabra de Dios y los mandamientos se resumen, ¿verdad? Primero amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si mi prójimo, yo digo que amo a Dios, pero mi prójimo está pasando necesidad y yo tengo la posibilidad de ayudarle, porque ojo, es un tema que vamos a hablar con el Ministerio de Benevolencia. Hoy en día hay necesidades en todos lados. A mí me han llegado llamadas de todos lados, de los migrantes que están varados en el aeropuerto. Nico, visítalo, llámalo, de esto, de aquello. Y la realidad es que no se puede atender, no se puede estar en todos lados, no se puede partir uno en mil, ¿sí o no? Pero tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por los que están más cerca a nosotros. ¿Ya? Y en este caso Santiago les está hablando a la iglesia, hermanos que vienen y que tienen buenos puestos de trabajo y todo les va bien, y están viendo ahí la necesidad, y no les cuesta nada ayudar si está en ustedes ayudar, ¿no? Y están viendo la situación, están viendo estos niños que están descalzos, están viendo estos niños que vienen así todos desnutridos, no les cuesta nada hacer algo. Si quieres decir que eres cristiano, pues entonces vive tu fe a plenitud. Otra vez, no lo veamos a la luz del legalismo, porque entonces ya no salimos del tema. Sino lo que Dios pone en tu corazón. Cuando Dios toca tu corazón y te dice, quiero que hagas esto, y tú ignoras eso, entonces estás pecando por omisión, que es muy diferente
a que uno no puede ayudar a todos y no sabías que hay necesidad. A veces hay personas que se valen de eso, pero no se da cuenta que hay necesidad, uno no sabe, uno no es adivino, ¿sí o no? Pero pudiendo hacer las cosas y no hacerlo, ya es otro cantar. Y por eso tenemos que entender esa parte. Y entonces, como dice Santiago, hermanos, no se olviden de ayudar a los oprimidos y necesitados según puedan. ¿Okay? Pero sabe una cosa, no solamente es la ayuda económica o material, porque a veces se puede malinterpretar. Ayer tuvimos la clase de evangelismo. La mejor ayuda que uno puede dar a las personas, mis amados hermanos, es presentarles el evangelio. Dice el Señor Jesús, dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Ok? Entonces nunca vas a poder apagar todos los fuegos, nunca. ¿Ok? Pero el evangelio es lo que verdaderamente va a cambiar las vidas. Va a ayudarles, porque si uno aplica Mateo 6:33 y la gente primero busca al Señor, el reino de Dios, Dios no es mentiroso, Dios cumple su palabra y es una promesa, dice que todo vendrá por añadidura. ¿Okay? Entonces, ayudar es parte de la función de la iglesia, claro que lo es, pero la función principal de la iglesia es compartir las buenas nuevas. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Ni uno no puede estar sobre el otro, pero sí es importante que el evangelio sea lo que da testimonio de la acción que estamos haciendo. Porque si yo nada más ayudo, pero esa persona no ha conocido la palabra de Dios, no voy a ver a esa persona más adelante cuando esté en el cielo. Pero si esa persona conoce del Señor y se acerca a Dios, entonces créame que es el tesoro más grande que uno puede entregarle a esa persona. Ese es el llamado de la iglesia. Ha habido mucho debate a través de los años sobre esto. Por eso se crearon muchas organizaciones importantes como la Cruz Roja. Ustedes saben que la Cruz Roja es una organización que tiene raíces cristianas, ¿ok? Visión Mundial, ¿ok? Y muchas otras organizaciones. Muchas de las organizaciones grandes a nivel mundial tienen raíces cristianas, empezaron en iglesias. Y está muy bien. El problema es cuando uno se desvía del llamado principal que el Señor Jesús hace ahí en Mateo 28:19, que les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el llamado principal. Y con eso luego viene las ayudas que se puedan dar. Entonces, como les digo, tienen que ir juntos, tanto el poder rescatar a los oprimidos del pecado que están en las garras del maligno por medio del evangelio, pero también esa ayuda física o material, según se pueda. Pero no podemos poner solamente la ayuda de las buenas obras adelante, si no nos salimos del panorama. ¿Ok, hermanos? Muy importante recordar eso. Número 2, vamos a ver lo que es atender a las personas sin hacer preferencias, porque también Santiago ve que, como ya les decía hace un rato, a veces pueden haber ciertas preferencias. ¿Ok? ¿Y por qué se crean las preferencias, pastor? Alguien puede decir, bueno, porque es nuestra humanidad pecaminosa muchas veces que nos hace que tengamos ciertas preferencias por algunas personas. ¿Ya? Sin embargo, Dios quiere que podamos, en lo posible, tratar a todos por igual. Como Iglesia El Camino, es importante que seamos una iglesia que trabaja en conjunto, ¿ok? Hay a veces lugares donde son 2, 3 familias nada más, ¿ok? Claro, son familias muy numerosas, entonces se llena todo, ¿verdad? Pero no se abre a otras personas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado para no hacer grupitos,
¿ok? No, yo me junto nada más con la hermana tal porque la hermana tal es de allá de donde yo soy y pues hablamos muy similar y además ella es de casi de mi edad, entonces nada más y estoy siempre y dale y dale. No estoy diciendo que no tengas amigas muy cercanas dentro de la iglesia, está muy bien, pero también date oportunidad para tratar con la hermanita tal, con la hermanita cual, con la hermanita allá o con el hermano tal, ¿no es cierto? Es bueno que nos sepamos abrir a los demás y que podamos en el amor de Dios darnos nuestro tiempo para conocer un poco más su historia. Y eso lleva tiempo, sí. Lleva a veces esfuerzo, sí. Aunque a veces uno está listo para salir afuera, ¿no? Y por eso instituimos aquí el primer domingo de compartir, ¿no? De comunión y compartir, porque queremos evitar que un grupito se va a comer aquí. No digo que esté mal, hermanos, pero todo el tiempo para aquí, otros para aquí, y solamente yo contigo y tú conmigo, y así, y no. Tenemos que procurar como iglesia pensar en nuestra comunidad de Aurora. Tenemos que, sí, hablar, empezar por casa compartiendo el Evangelio, pero también darnos tiempo para conocernos, para tratarnos, para poder entonces mostrar el amor de Dios. Así como Jesús se acerca a la samaritana. Los judíos y samaritanos no se hablaban. De hecho, si podían pasarse de largo o irse un poquito más lejos para no verse, lo hacían. ¿Ya? Pero Jesús rompió con ese esquema, rompió con esas malas tradiciones, vamos a decirlo así. Porque hay tradiciones buenas, pero hay tradiciones malas. Y cada familia tiene que examinar qué tradiciones son buenas y qué tradiciones son malas. Si las tradiciones edifican, gloria a Dios, seguimos haciendo, ¿ok? Pero si las tradiciones no son buenas, no, hay que dejarlas. ¿Por qué? Porque una de dos, o bien maltratamos a personas sin darnos cuenta, o bien ignoramos a personas sin darnos cuenta. Y ahí cuando uno viene a Cristo hay que cortar con eso. Entonces, mis amados hermanos, hay que evitar hacer acepción y lo vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Como les dije, no vamos a verlo todo, pero veamos esta parte. Dice así: hermanos míos, le dice Santiago a la gente, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué cosa? Acepción de personas, o sea, ser selectivos, ¿ok? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? De manera, hermanos, que ahí nos da a entender, porque seguramente en Jerusalén habían personas muy pudientes, que se vestían muy bien, y entonces el trato a veces venía, ahí mismo lo dice, ¿no? Viene bien perfumadito, bien, siéntate aquí, sí, bienvenido. Pero luego venía alguien andrajoso, alguien no tan, ¿verdad? No olía tan bien. Ándate para allá tú, siéntate. ¿Dónde me puedo sentar? Pues acá, siéntate donde quieras, ahí encuéntrate un lugar. ¿Estará bien eso, hermanos? No, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros también, al aprender de la palabra de Dios en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra ciudad de Aurora, sepamos tratar a todos lo mejor posible. ¿Okay? Y sobre todo darle mucha prioridad a las personas nuevas, porque los que ya nos conocemos podemos hablar en otro momento, ¿verdad? O podemos llamarnos, ya tenemos los números, o podemos platicar entre semana en un estudio o algo. Pero la gente nueva a veces viene y si no le saludan se va con las mismas y ya no los vemos. Entonces tenemos que procurar, no solamente los sugieres, pero todos, procurar que
que no se vayan sin al menos haberlos saludado. ¿Okay? Y no arrinconarlos, hermanos, ojo, porque a veces se puede malinterpretar. Ve, o lo agarra uno del brazo. No, porque olvídense, no es la forma, ¿ya? O voy a orar por ti ahorita mismo, no, porque lo vas a asustar, ¿ok? Entonces, yo sé lo que les digo, hay que saber tener el cuidado al hablar con las personas nuevas, porque tú no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Ahora, si la persona necesita oración, gloria a Dios, hay que ir en esa dirección, ¿ok? Pero siempre hay que saber tener sabiduría. Tienes falta de sabiduría, sin darte cuenta corres a las personas de la iglesia, entonces pídele a Dios que te ayude a tener tacto, a tener prudencia, a tener cuidado. Y Dios te la va a dar, porque Dios es amor y Él quiere que trates con amor a las personas. Entonces, ahí estamos. Pero también vamos a ver que Santiago observa todo esto y les da a entender que no está bien. Entonces, me gusta mucho, nada más lo menciono ahí en Mateo 25:34 en adelante, cuando Jesús dice, si ustedes lo hicieron a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros tratamos a las personas, ¿no?, dignamente, ya sean personas en situaciones en las cuales muchas veces en la sociedad han sido marginados, o algunas veces también puede ser con los niños o con los menores de edad, que no se les da la debida atención. Entonces tenemos que tratar de tener cierto cuidado y tratar de darles el espacio y el tiempo que ellos necesitan. Y ahí todo nos ayuda, hermanos, porque a mí se me ha pasado muchas veces saludar a las personas, la verdad. Y luego la hermana, pastor, no me quiso saludar. No, hermana, discúlpeme. Es que a veces no sé, a veces no se puede siempre, ¿verdad? Pero cada vez que podamos, hagamos, ¿ya? Hagamos el tiempo, el espacio, procuremos saludarnos, animarnos, apreciarnos, en el buen sentido de la palabra, dar cumplidos, todo lo que edifique, todo lo que edifique. Ahora, ¿quiere decir que solamente vamos a hablar bendiciones y todo positivo y nunca decirles las cosas como son? No, porque el que ama va a saber corregir, hermanos. ¿Okay? Tienes que esperar el momento oportuno y la forma correcta. Pero sí, si Dios te muestra algo, hay que decirlo en su momento. ¿Okay? Porque no se trata de apariencias, sino se trata de, en el amor de Dios, decir las cosas como son. ¿Okay? Y otra vez, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Pídele a Dios. Y Dios te va a enseñar cómo tratar con las personas. Muy bien, también vamos a ver que Santiago, con la A de alentar, nos habla sobre lo que es alentar a la fe que produce buenas obras. ¿Okay? Y esto lo vemos en Santiago, ahí mismo en el capítulo 2, versículos 14 al 17, y dice la palabra de Dios así. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Okay? Entonces, aquí hay que aclarar algo muy importante. Y esto veíamos ayer en la clase de evangelismo que tuvimos durante el tiempo de ayuno y oración. Dice la palabra en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Okay? O sea, yo no me puedo salvar, usted no se puede salvar. No por obras, para que nadie se gloríe, se exalte. ¿Okay? Entonces, uno es salvo porque cree en Jesucristo y sabe de su obra redentora que Él ha hecho, que vino a este mundo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén, hermanos.
Esa es la obra redentora, es el amor tan grande. Porque dice la palabra de Dios, ¿no? En Juan 3 y 6, porque de tal manera amó Dios al mundo, que tanto amó que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Eso es. ¿Ok? Entonces, no pretendamos que por nuestras obras buenas, caridad, que hacemos aquí, que hacemos allá, no vamos a ganar un pedacito ya del cielo y así vamos a ir creciendo. No, no. Porque ni usted, ni yo, ni nadie puede pagar el precio de nuestro Señor Jesús muriendo ahí en la cruz del Calvario, el Cordero sin mancha. ¿Ok? Nadie. Más bien sería como un insulto. Discúlpenme. Es como un insulto. Que uno diga, yo voy a hacer esto, yo hago. No, porque dice ahí que son como trapos sucios de inmundicias. No, ni pretendas hacerlo siquiera. ¿Cómo vas a...? Ayer veíamos esa ilustración, ¿no? Si alguien te regala algo, ¿verdad? Porque te aprecia y te quiere mucho y te regala un regalo muy bonito y uno ve el auto que le regalan y lo quiere mucho y uno se siente mal y quiere pagarle, ¿no? Y agarra su chequera o agarra su cartera y trata de pagarle. ¿Se puede pagar eso? Un regalo es un regalo y nada más hay que aceptarlo y decir gracias y estar muy agradecido, pero ni forma de cómo pagarlo. Así es la salvación, mis amados hermanos. Cuando uno entonces acepta a Jesucristo, le está diciendo gracias por tu amor inmerecido. Gracias por esa gracia tan grande para conmigo, pecador. Y lo único que puedo hacer es agradecerte. Y sí, por amor quiero hacer muchas cosas, pero porque ya has depositado ese amor en mi ser y por eso quiero irradiar ese amor. Quiero que rebalse en mí ese amor porque estoy muy agradecido. Pero no porque necesite pagar ese precio por las obras. ¿Okay? Pero también aquí Santiago nos está diciendo, ok, tú crees en el Señor Jesucristo, muy bien, pero ¿dónde están tus obras? ¿Ok? ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que también, ¿qué cosa? Por sus frutos los conoceréis. Tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. No puede venir, sentarse y me voy a la casa. Venir, sentarse y me voy a la casa. Y años y años y años pasan y no da fruto. Y Santiago, por así decirlo, le jala la oreja a la gente, le dice, ustedes vienen todo el tiempo, ok, muy bien, está bien, pero ¿dónde está ese fruto? No lo veo. La salvación no está aquí en juego, ya ustedes son salvos, está bien, pero ¿dónde está el fruto? ¿Ya? Y no importa dónde uno esté, hermanos, uno tiene que reflejar el amor de Dios y dar fruto. El cristiano no solamente es cristiano cuando viene los domingos a la iglesia, ¿ok? El cristiano es cristiano también en el trabajo, en la casa. Si algún día se tiene que mover a otro lugar, ahí va también reflejar la luz de Cristo. Y va a decirlo, esta semana ya con mi familia nos movimos para Plano. Ya estamos instalados en Plano. Nueva comunidad. Todo calladito, nada más el tren, que pasa cada rato, ¿ok? Pero luego se cae otra vez, y luego otra vez, ¿ok? Entonces, hablábamos con mi esposa y ahora esta es nuestra comunidad, hemos sido pastores misioneros todo este tiempo y Dios sabrá lo que hace. Y ya nos reunimos con algunos hermanos el viernes. Y no hay que ser un estratega ni pensarle mucho, solamente hay que ponerse en las manos de Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Okay? Pero sí dile, Señor, quiero servir, quiero ser útil. Cuando tú te pones a disposición de Dios, Dios te toma y Dios te usa para su gloria. Y algunos dicen, no estoy lista, no estoy listo porque tengo un problemón. Usted no sabe, pastor, lo que ha pasado.
No importa. En el transcurso de lo que está pasando, sírvele a Dios. Es una forma de alabar a Dios. No solamente se alaba los domingos cuando uno entona esas canciones. También nuestras vidas tienen que ser vidas dedicadas a la diaria alabanza a Dios. ¿Ok? Y usted va a ver cómo tu problema se hace más pequeño. Porque el enemigo muchas veces nos quiere frizar, nos quiere congelar. No puedes servir, porque mira tu vida cómo está. Mira cómo vas a tú servir si tú no puedes ni con tu familia. Mira, no vas a servir porque mira, tú todavía tienes ese problema, ese vicio, y nunca vas a salir de eso. No, tú no puedes servir porque mira, tu condición, eres muy joven, ¿no? O ya eres muy mayor. Son mentiras. Tú puedes servir. Porque si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a tener ese deseo de poder reflejar el amor de Dios y dar fruto, y fruto en abundancia. Y no para gloria tuya, no para echártelo en la bolsa, sino para gloria de Dios. Y decirle gracias, Señor, porque me siento una sierva útil, me siento un siervo útil. ¿Y cómo puedo servir? Otra vez, vamos a lo mismo. Si alguno tiene faltas, no sabes dónde empezarle, ¿qué hago? Yo lo único que sé es mandar cartitas, yo lo único que sé es de repente preparar, no sé, unos pastelitos, yo lo único que sé es de repente pararme en la puerta, abrir, yo lo que sé es tocar algún instrumento, yo no soy muy bueno, diestro en esto, el hermano sí, pero yo no. No, es mentira. Dios te puede usar porque todo cristiano tiene dones. No hay un cristiano que Dios lo vaya ya ahí pasando, como dicen algunos, no, pasaste de grado, a decir rozando, ¿no es cierto? No, porque la obra de Cristo es igual para todos, ¿ok? Y Dios te ha dado dones, habilidades, y Él quiere usarte para su gloria. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que soltarte y decir, heme aquí. Aquí estoy, hágase contigo conforme a tu voluntad. ¿Ok? Y entonces Dios te va a usar para su gloria. Y ahí tenemos diferentes ministerios en la iglesia, mis amados hermanos. Hablando del tema de benevolencia, y el tema de benevolencia. El miércoles vamos a ver el tema del transporte, el famoso transporte, porque estamos viendo cómo hay personas que no pueden ir porque no hay transporte. Vamos a ver cómo podemos conseguirnos una van y poder traer a la gente, y vamos a ver si hay personas que están listas para decir, yo quiero ayudar con eso. ¿Ok? Entonces estamos en eso. Pero no solamente es benevolencia, hay otras formas de servir. Créanme, en todo, ahorita, y me voy a dar con el permiso de Micaela, ahorita no tenemos maestros. Cada vez ya no estamos teniendo maestros. Y yo entiendo, los que no pueden enseñar por X motivo, pues tendrán sus motivos y está bien. De repente van a tomarse un descanso, un tiempo, pero necesitamos maestros para nuestros niños, porque cada vez estamos con menos maestros. Y estamos creciendo como iglesia, pero también necesitamos enseñar a los niños, sobre todo los domingos. Y les animo, mis hermanos, que si hay ese deseo en tu corazón y tú sabes que ese es un don que Dios te ha dado, entonces ahí está, las personas indicadas. En la puerta está nuestro hermano Eric. También va a llegar, el hermano Eric siempre está ahí. De repente un día le podemos dar un break. No que deje de ser ujier, no, pero de repente podemos tener de repente personas que vayan rotando. Okay. En seguridad igual. Y así. En tesorería, ahí está, ya la vi a Mari, ya me acordé. Okay. Igual. Yo a eso sí no entro, hermanos, en tesorería, ¿ok? Porque no soy bueno en las matemáticas. Pero
Pero hay personas que sí son muy buenas, y yo lo sé, muy habilidosos. Y ahí está. ¿Qué se necesita para eso? Pues ser una persona íntegra, desde luego es muy importante, una persona que conoce al Señor, y entonces de dos en dos es lo correcto. Y necesitamos personas para eso, así que hablen con Mari. Y así puedo seguir el ministerio de alabanza igual. Tiene que haber personas que sean volantes, porque a veces no pueden venir por X motivo, y se entiende, no todos van a estar todo el tiempo. Pero es importante que haya un deseo de servir. Y entonces, mis amados hermanos, él les alienta, el apóstol Santiago les alienta, ok, vivan su fe, pero también, hermanos, no se olviden de su iglesia, no se olviden de los demás también que están pasando necesidad, pongan en práctica lo aprendido, recuerden las palabras del Señor Jesús. Y ese es entonces el llamado de atención de Santiago. A algunos no les gusta mucho el tono de Santiago, ok, pero yo pienso que es preciso y es importante, porque nos estamos volviendo una comunidad muy sensible. Todo nos ofende hoy en día. No, eso no digas. No, eso tampoco. No, eso también, porque se nos espanta la gente. Y entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? Y la palabra de Dios es bien clara. Y hay que enseñarlo. Con amor, pero hay que enseñarlo. Y finalmente, número 4, vamos a ver, aprender a controlar nuestra forma de hablar. Con todo lo que Santiago menciona en su carta, no está él hablando malas palabras, por si acaso está siendo directo, pero no está hablando nada fuera de contexto. Okay. Y él mismo va a decir, tengamos cuidado con nuestra forma de hablar, como una cuarta enseñanza de este siervo de Dios, que su vida fue transformada y fue un gran líder ahí en Jerusalén, para gloria de Dios. Entonces vamos a ver en el capítulo 3, ahora sí. Como les digo, hay mucho por hablar sobre el libro de Santiago, pero nos vamos a enfocar en esta oportunidad en estos 4 puntos. Y dice el capítulo 3, versículos 1 en adelante: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Personas que quieren enseñar como sea, pero todo tiene su tiempo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, nadie es perfecto. Y en algún momento vamos a ofender, o nos van a ofender. Pero ¿saben qué? Lo bonito es saber reconocer. Porque cuando no reconoce uno, no, yo no fui, fuiste tú. No, nunca vas a poder tener un buen diálogo. Si no reconoce uno cuando comete errores, entonces no vas a aprender. Y hay que saber reconocer. Y eso es obra del Señor, desde luego, pero uno tiene que estar presto, dispuesto a poder dejarse guiar por el Espíritu Santo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, o sea, el habla, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, lo dice con signos de exclamación. Y la lengua, fíjense, dice, es un fuego. ¿Un mundo de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Son cosas muy fuertes, como les digo, pero ahí está. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y por eso, fíjense, ahí da algunos ejemplos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto
No debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Verdad que no? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y entonces, amados hermanos, es importante que podamos controlar, ya conociendo del Señor, nuestra lengua. ¿Okay? Y es otra enseñanza que vemos del apóstol Santiago, porque él ve también que hay personas que, lamentablemente no tienen dominio propio. Y cuando no hay dominio propio, cuando no hay filtro, ¿verdad? Sale fuego. Y hermanos, esto es algo que tenemos que empezar por casa. Y cada uno de nosotros evaluar. ¿Cómo trata usted a la esposa, que son casados? ¿Cómo trata al esposo? ¿Qué adjetivos usa? Espero que no use adjetivos, nada más su nombre o con cariño, ¿verdad? Cosas bonitas. Con los hijos. Hay ciertas palabritas que ya tienen que ir muriendo, hay que morir al viejo hombre, ¿ok? Hay unas palabritas que antes usábamos, ya hay que dejarlas ahí, comenzar a dejarlas ahí, ya no, ya ese vocabulario ya no. Eso era antes. Ahora hay otras palabras. El español es rico y abundante en vocabulario, ¿ok? Entonces hay que usar ese vocabulario. Se puede decir lo mismo sin necesidad de estar ofendiendo. Y también hay que entender los tiempos para hablar. Si estás caliente ese momento, mejor cálmate, respira. Espera, date una vuelta a la manzana y vente otra vez a hablar. O cómprate un milkshake o algo y ya, distráete un poco, para que no salga de ti cosas que no vas a querer decir y luego te vas a arrepentir. Y el tono de voz también, cuida ese tono de voz, porque puedes decir muchas cosas, pero el tono es importante. O el sarcasmo, a veces no es necesario usarlo todo el tiempo, a veces chistes, bueno, puede ser, pero hay que ver la intención, cómo lo dice. No intimides a las personas con tus palabras. Y también una que a veces no se nos dice, que a veces uno no habla con las personas directamente, pero indirectamente están hablando de ti. O puedes hablar de otras personas. Las calumnias o los chismes. De repente no ha habido confrontación, pero por ahí se están hablando cosas. Eso no proviene de Dios. ¿Okay? Si ese es un problema con el celular, que texteo de todo, o que llamo a todos, y para decir solamente quejas y quejas, no está bien. Si tienes algo contra tu hermano, ve y háblale tú mismo, dice la palabra de Dios. Y luego hay todo un procedimiento para seguir. No quememos etapas. Y por eso es importante el poder poner nuestro vocabulario en las manos de Dios, nuestras acciones en las manos de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, de poder aprender sobre el apóstol Santiago, aquellas cosas que le llamaron la atención y por las cuales él tuvo que hablar firmemente con otros hermanos. No fue fácil tal vez hacerlo, puesto que muchas veces no era lo más popular decirlo, pero tú le diste el valor para hacerlo. Y de la misma manera también en este tiempo que vivimos, en este año 2023,
en nuestra iglesia, el Camino de Aurora. Ayúdanos también a seguir ese ejemplo, esas palabras, Señor. Perdónanos por hacer acepción de personas. Perdónanos por juntarnos solamente con los mismos o buscar siempre lo mismo. Ayúdanos a poder también pensar en los demás. Perdónanos si muchas veces tratamos a las personas por cómo se ven de una manera diferente. Perdónanos si muchas veces tal vez nos jactamos en nuestra religiosidad cuando toda la gloria es para ti. Y ayúdanos también en nuestra forma de hablar. Cambia, Señor, nuestro vocabulario. Enséñanos a usar las palabras correctas y a decir las cosas en amor. Quita de nosotros el impulso negativo y ayúdanos a ser impulsivos, pero para tu obra, Señor. Para hacer lo que te agrada, para dar fruto, para llevar fruto. Gracias, bendito Dios. Bendice tu iglesia y el camino. Ahora, Señor, llévanos con bien nuestras casas y seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Y este sábado, Señor, según tu voluntad, ayúdanos a tener un tiempo especial, Señor, de poder hacernos presentes en la comunidad de Aurora con esta kermés de los jóvenes. Gracias, Señor, tu bendición. Llévanos con bien y recordando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.